Aquí hubo, Firmenich, un nunca más para los militares. Creo que también falta un nunca más para la guerrilla. ¿Usted se refiere al juicio? Al juicio del nunca más. Bueno, en ese sentido pretendió cumplir bajo designio del gobierno de Alfonsín el mismo papel, el enjuiciamiento al que fui sometido yo. Hecho con mal criterio político. En principio, ¿cuántos eran ustedes en el momento de mayor reclutamiento? ¿5, 10.000? En el país fueron centenares de miles. Al principio del gobierno de Cámpora, en el acto de Seiza justamente, se pueden contar por centenares de miles. Pero si tomamos los militantes orgánicos, encuadrados en estructuras de montoneros específicamente, hay que hablar de un máximo de 5.000. Los reclutábamos de la juventud peronista, para decirlo como estructura de canal más amplio. ¿Y el ERP dónde reclutaba? En esa época, usted mencionó varias organizaciones, y esto sirve... Le doy las que me acuerdo, Firmenich. ERP, FAR, Montoneros, FAP, FAL, Descamisados y el PCML. ¿Usted se acuerda las cabezas de algunas de estas? ERP era Santucho, ¿El FAR? de las FAR era Olmedo primero, que murió, y después quedó básicamente Roberto Quieto. FAP. De las FAP era Émbar El Cadre. Del FAL. Y Carlos Caride. FAL. Del FAL no conozco las cabezas. ¿Descamisados? De Descamisados era Mendizábal. ¿Y del PCML? Y del PCML creo que era, por lo menos no sé qué grado tenía, pero estaba en la conducción uno de los hijos de Eve de Bonafini, tengo entendido. Ahora, ¿y el ERP de dónde reclutaba? Porque eran los dos más importantes en aquella época. Al menos los más temidos, Montoneros y ERP. Es que terminaron reagrupándose dos grandes concepciones. Una concepción peronista y una concepción de izquierda liberal, le decimos nosotros, con fuertes contenidos antiperonistas. La posición antiperonista, que se resumió básicamente después en el ERP, se nutría lógicamente de muchachos que provenían en general de familias antiperonistas. Mayoritariamente eran o familias radicales o familias comunistas o familias socialistas. Terminaban agrupando algunas de las estructuras que confluyeron finalmente en el ERP. El FAL tenía ese mismo tipo de extracción, básicamente comunista. Y en tanto que las familias peronistas o por lo menos no antiperonistas, en su mayoría, ha habido algunas excepciones, los hijos de esas familias terminaron constituyendo parte de la organización Montoneros. ¿Por qué no me cuenta qué acciones reivindican? Porque a veces se reivindicaban desde dos lados. Cuénteme, por ejemplo, Aramburu es claramente el hecho de Montoneros más notorio. Sí. Está la bomba en el comedor de coordinación federal, donde mueren 27 policías. No lo sé con exactitud. Ese fue un hecho de ustedes. Así es. Ustedes infiltraron un vigilante, un policía, que era montonero. Había un policía que era montonero. Un policía que después es fusilado en el Obelisco. Creo que sí, creo que en el Obelisco. Fue muerto, creo que fue fusilado. Creo que se llamaba Dios. No, Dios era otro muchacho, no era policía. No era policía. Cuando ponen esa bomba dicen que fue un hecho de inteligencia. ¿Qué es una inteligencia, Firmenich? En este caso supongo que el adjetivo está aplicado básicamente a la existencia de un infiltrado, de alguien que está... Nosotros estábamos obviamente enfrentados a la Policía Federal, era un cuerpo militarizado con el cual estábamos enfrentados bélicamente. Entonces el hecho de tener un individuo en la fuerza orgánica enemiga es... Independientemente de cómo haya sido reclutado, que lo ignoro por otra parte, no sé si él ya era policía y se hizo montonero o si siendo montonero se hizo policía, lo ignoro por completo. Pero a eso se refiere básicamente, o sea, era un montonero que revistaba... Usted comandaba la acción directa. ¿Quiénes eran sus jefes de inteligencia? Bueno, voy a mencionar en particular a uno porque está muerto, que es Rodolfo Walsh. Pero también debo... decir lo siguiente, me parece que no corresponde, yo por lo menos lo tomo como actitud ética en este caso, no corresponde asumir lo que sería una
conducta casi delatora. Pero el fiscal Romero Victorica dijo que su jefe de inteligencia era Horacio Berbisky. Lo que le puedo decir es que Horacio Berbisky fue militante montonero, cosa que es pública, por otra parte a esta altura me parece que era pública, pero los roles específicos que él o cualquier otro montonero haya cumplido, corre por su propia conciencia y responsabilidad política asumir. El comando aquel, la bomba allí, otro. Sí, para tomarlos los del principio y que demostraban la continuidad de la acción contra la dictadura de Onganía, fue La Calera, por mencionar un hecho que fue inmediato posterior, el copamiento de San Jerónimo Norte, el ataque al Regimiento 29 en Formosa fue hecho por compañeros de nuestra organización. No así, en cambio, el de Viejo Bueno, a pesar de que nos lo han adjudicado en más de una ocasión, no tuvimos nada que ver, eso fue obra exclusiva del ERP. ¿Tiene una cifra? ¿Cifra de acciones? Sí. No, ninguna. No. Era la acción cotidiana. Y había, en determinado momento era la acción cotidiana, en otras épocas no, ha dependido de las épocas. Ni nunca se trató de un amor a las armas, es un amor a la lucha política. Y nosotros preferimos, es tantísimo mejor, la lucha política en la legalidad que en la clandestinidad. Preferimos esa posibilidad. Lo otro han sido circunstancias extremas, con vigencia de dictaduras, con existencia de terrorismo estatal o paraestatal, que motivaban el ejercicio de una resistencia armada. Ahí me queda algo pendiente. ¿Usted pactó la paz con el doctor Menem antes de las elecciones? No, nosotros asumimos... ¿Llegaron a un acuerdo? Llegamos a un acuerdo político con el doctor Menem, pero hay una actitud previa nuestra. Nosotros durante el gobierno del doctor Alfonsín no recurrimos nunca a las armas. Yo no estuve preso por casualidad, yo no me resistí a mi detención, yo no planifiqué ninguna fuga, ningún copamiento de penal ni de tribunales para fugarme. Hubo, alguna gente creyó que la política que nosotros hicimos a favor de la reconciliación y de la pacificación con el doctor Menem, algunos decían es una agachada política para la libertad de Firmenich. Y era al revés, era al revés. Mi prisión de 7 años fue un esfuerzo, un sacrificio personal en aras de una política de legalización y de consolidación de la democracia. Así como un día pasamos a la clandestinidad y yo asumí la responsabilidad en una conferencia de prensa de decir, esta fuerza pasa a la clandestinidad, otro día yo también puse mi cara y mi vida, no solo mi pellejo, para decir, pasamos a la legalidad. Pasamos a la legalidad y vamos a consolidar la transición democrática. Lo hicimos por escrito antes del triunfo del doctor Alfonsín, y con Menem, con el doctor Carlos Saúl Menem, nosotros hicimos sí un acuerdo político en el cual compartíamos con el doctor Menem una serie de posiciones que incluían la voluntad de mirar hacia el futuro tratando de saldar el pasado a través de una propuesta que en su época el doctor Menem llegó a hablar de una ley de pacificación, luego se instrumentó a través de indultos. Algunos proponían ley de amnistía. Nuestra propuesta específica en la materia era una ley de autocrítica y reconciliación nacional. ¿Le parece bien haber sido indultado al mismo tiempo que las juntas militares? Mire, más allá de los gustos personales, no me gusta quedar equiparado con ellos, pero políticamente entiendo que no había muchas alternativas más que esa. ¿Y sus pactos con Macera y el staff montonero que colaboraba en la ESMA, en la Escuela de Mecánica? Mis pactos con Macera no existen, vamos a empezar por el principio, ni existieron jamás. Yo juro que no hubo un pacto con Macera, jamás. Y que lo único que hubo fue nuestra petición al Vaticano, la hice yo en persona, para una gestión de pacificación. Nos parecía que la Iglesia era el único poder con suficiente independencia de política, llamémosle así, independencia de criterio, como para poder ser aceptado como un mediador de pacificación. Ha cumplido ese rol de pacificación muchísimas veces la Iglesia. Para esa gestión, el Vaticano intentó esa gestión con la Junta de Comandantes y fue rechazada. Yo ignoro quién fue el comandante que habló en su época con el representante que haya enviado a la Iglesia, y que respondieron que no había interés. Con esa misma... Pero eso no hay más relación que esa. ¿Jura que no se quedó con $1?
Porque en Cuba aparecieron 60 millones Ya de lo he dólares. jurado y lo puedo jurar. En Cuba aparecieron 60 millones de dólares. ¿Los No, perdió usted? ¿Los perdió no el país? aparecieron. ¿Cuántos hay en Cuba? En ¿Cuánto Cuba se no ha depositó? aparecido ¿Cuánto se nada. depositó en Cuba? Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Jamás en mi vida vi una boleta de depósito del Banco Nacional de Cuba. Jamás en mi vida registré mi firma en el Banco Nacional de Cuba. Jamás en mi vida tuve chequera, ni de boleta de depósito, ni papel de ninguna clase, ni mía, ni con mi firma a nombre representando a terceros, ni de ningún testaferro en mi nombre. ¿Quién le dio a Graiber entonces los 17 millones de dólares? Ustedes lo depositaron en Graiber. Sobre ese hecho en particular, como es una causa abierta, que sigue estando abierta, y donde sigue habiendo en alguna medida una voluntad de persecución penal, y hay personas agraviadas, al margen de mi persona, yo mantengo una conducta de que aquellas causas que están abiertas, las declaraciones que correspondan se hacen en los tribunales. Sobre este tema, yo en mi causa, porque yo fui juzgado por este hecho, declaré lo que yo tenía que declarar. Y no tengo más nada que decir al respecto. Es que yo no tengo ni un peso, no ni un dólar, ni un peso de ese dinero. Eso es absolutamente cierto. Jorge Born no pagó 60 millones. El propio Jorge Born dijo que no habían pagado eso. Qué simpático es todo esto. Yo escribiré mis memorias después de los 80 años. La muerte, el asesinato del comisario Villar. ¿Qué pasó en ese episodio que dijeron fueron montoneros y después apareció una espoleta que no era montonera? Bueno, ¿Es de ustedes? Es así como usted lo cuenta. A veces la gente cree que yo sé todas las cosas. La verdad es que no las sé. ¿Pero que se le perdía a la gente de la organización de la mano? No se me perdía, es que había una compartimentación explícita. Había una compartimentación celular deliberada. De modo que en rigor el conocimiento estricto de cada hecho era exclusivo de aquellos de los que participaban en él. Y existía lo que nosotros llamábamos subordinación estratégica y autonomía táctica. Se fijaba una línea política, una determinada línea estratégica de acción, y con absoluta autonomía los grupos compartimentados actuaban por sí. No es un secreto para nadie que existieron fuegos cruzados, que no había solamente, por decirlo gráficamente, dos trincheras. Hubo más de dos trincheras, hubo fuegos cruzados. Esto es lo que en algunos casos quedan márgenes de duda en cuanto a la autoría material. Yo personalmente me remito más a la responsabilidad política. El hecho es suyo. Exactamente, nosotros aceptamos ¿Bando? la responsabilidad política esa. En el caso de los sindicalistas en particular, en el caso de Bandor no existíamos como organización política pública todavía. Rucci. En el caso de Rucci hubo un caso similar al de Villar, una voluntad, no hubo, a diferencia de lo de Villar, no hubo jamás un comunicado montonero diciendo nosotros matamos a Rucci, pero hubo una alegría exteriorizada masivamente y en editoriales de nuestros periódicos por la muerte de Rucci y, ¿Alonso? Y en Alonso hubo un comunicado que no fue nuestro y que nosotros en su momento consultamos al general Perón si convalidábamos o no ese comunicado, no sabíamos quién Lo que quiere decir que se alegraron también. Exacto. Y sobre estos hechos, y en el caso de Bandor, aun cuando todavía no existíamos como organización política, Se alegraron nos alegramos retroactivamente. Y con el empresario Soldati. Y si me disculpo porque es completamente distinto. Sobre estos hechos de estos compañeros del sindicalismo peronista, nosotros hacemos una autocrítica. No interesa la autoría material. Nosotros no existíamos como organización cuando nos matan a Bandor, pero nos parece que es grave que en el seno del movimiento popular se acepte, en definitiva, la lucha armada como resolución de contradicciones. Esto es una autocrítica política que prescinde inclusive de la autoría material. ¿En qué intervino usted directamente? En los hechos que yo participé personalmente son hasta el 73. Hasta el 25 de mayo del 73. ¿Por qué? Por una cuestión de magnitud de la organización. ¿Ahí ya eran 5.000? No, a partir del 25 de mayo del 73 es una fecha un poco arbitraria. Es un poco antes, si usted quiere. La justicia federal lo condenó bien condenado a cadena perpetua. Yo diría que no, justamente. ¿Que actuó políticamente?
lo dije en su momento, lo he dicho por escrito y lo he dicho oralmente ante la Cámara Federal en San Martín. Yo creo que Alfonsín juzgó políticamente el pasado y eventualmente cabía hacer un juicio político. Lo que no cabe, y así lo planteé por escrito y oralmente, es disimular el juicio político en un juicio penal común. Si se hubiera hecho un juicio político, claro, había que hacer alguna legislación de excepción si se tomaba esa decisión. Yo me hubiera prestado a un juicio político, me hubiera ofrecido a rendir cuentas en un juicio político. Y el juicio político hubiera mostrado que había responsabilidades de los jueces, por ejemplo, ¿no es cierto? Responsabilidades de los gobernantes, responsabilidades de los presuntos impolutos que juzgaban a dos demonios. No había demonios, había una guerra civil. En una guerra civil, aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación, simplemente. Los demás están todos comprometidos de una forma u otra. Unos comprometidos bajo la cama y otros comprometidos empuñando un arma, pero comprometidos al fin. Pero la guerra la perdieron ustedes. Si nosotros hubiéramos perdido, nos hubiera juzgado la Junta de Comandantes. Pero resulta que la Junta de Comandantes también fue juzgada. Entonces, ¿quién ganó? Y yo he aceptado en todo momento mis declaraciones ante la propia Cámara Federal, ante los jueces, he aceptado desde un principio mi responsabilidad política. Y por eso mismo, nosotros pasamos a la legalidad y aún sabiendo que corría el riesgo de prisión, mantuvimos esa decisión política porque no cabía otra. Ahora, si la decisión adoptada era juzgar en términos del Código Penal y con el Código de Procedimientos en materia penal por acciones puntuales, entonces la condena fue mal puesta. Porque en uno de los hechos me tendrían que haber absuelto, que es justamente el de Soldati, y en el otro de los hechos cabía una condena muy menor por haber tenido una participación apologética en el final. Y bueno, pero usted me acaba de decir que era autor intelectual de algunas muertes. No, usted no, le no, decía no. a un grupo, vayan acá. No, eso no es cierto, no he dicho eso. Yo interpreté que usted, cuando la organización Sí. se agiganta, Sí. dicen, por sistema celular o el que fuere, Exacto. fulano de tal, No, y se da el nombre. no, me interpretó mal. Nosotros decíamos subordinación estratégica y autonomía táctica. Nosotros, ¿qué es una decisión estratégica? Enfrentarse o no enfrentarse con las Fuerzas Armadas, enfrentarse o no enfrentarse con fuerzas policiales, enfrentarse o no enfrentarse con otros sectores políticos del peronismo. Es una decisión estratégica. No decirle, vos vas y agarrás a fulano. Eso no existió. Y justamente como eso no existió, la base de la condena era falsa. Pero si hablamos de algunos nombres aquí, hablamos Sí. de Villar, hablamos de Aramburu, hablamos de muchos de esos, concretamente Sí. hay una autoría En el caso de Aramburu, intelectual No. concreta. No, bueno, mire, el caso de Villar, la autoría intelectual, adjudíquesela a 40.000 personas en la cancha de Atlanta. A esto me referí. Hubo decenas de miles de compañeros que vitoreaban la muerte de Villar cuando Villar vivía. No hubo una orden mía a nadie, vos vas y matás a Villar. ¿Esto quiere decir que usted nunca ordenó una muerte? No, ¿Ninguna muerte ordenó? ninguna. Yo cargo con la responsabilidad política como representante del sector, más allá de mi participación personal en el hecho. Yo asumo mi responsabilidad política en ese sentido, aun cuando eventualmente han estado en contra del hecho. Yo asumo la responsabilidad política porque alguien de mis fuerzas ha hecho eso. Ahora, ¿y cómo surgía el nombre, por ejemplo, de Villar, de Soldati? Normalmente ¿Cómo surge surgía? del grupo operativo que como tal tiene la posibilidad de hacerlo. De ahí surge. En términos fácticos, un hecho operativo específico surge de los propios protagonistas. ¿Pero no hay una inducción? No. No lo puedo creer. Bueno, Entonces usted no controlaba la organización. no la controlaba en los términos en que usted lo estima. Procuraba un control político. Yo no tenía un control Pero, ¿y organizativo. la lista de enemigos quién la hacía? No, la lista de enemigos en términos individuales no la hacía nadie. No existe en términos individuales la lista ¿Que de se enemigos. intuía? No. Se hace una lista de enemigos políticos. ¿Alonso se lo intuía? Pero es que Alonso, como le dije, yo ni siquiera sé quién lo hizo. No fue gente de nuestra organización. Nosotros convalidamos... ¿La el hecho bomba en que coordinación federal? la conocía el hombre que la fue a poner y alguno más.
¿Y usted se enteró al día siguiente en los diarios Sí, que habían señor. matado a 27? Sí, señor. Dijo, ¡qué sorpresa! Sí, señor. Pero entonces no manejaba la organización. No en los términos en que usted lo plantea, ni en los términos en que los jueces juzgaron, claro que no. Pero yo no estoy hablando de los jueces. Es que yo sí lo hablo porque ellos a partir de ese hecho establecen la... No, yo estoy hablando la- de su responsabilidad, Firmenich, frente No. a 27 cadáveres en un comedor. No tengo la responsabilidad de decir vayan y pongan esa bomba, si eso es lo que usted quiere saber. Sí tengo la responsabilidad... Eran chicos traviesos entonces. No, de ninguna manera. Sí tengo la responsabilidad de discutir políticamente si enfrentábamos a muerte o no a la Policía Federal. Y el desprendimiento de ese enfrentamiento era que se podía producir una muerte en la esquina, una muerte en un comedor o la muerte del jefe de policía. Efectivamente. O sea, usted condenó a toda la Policía Federal. No, yo no condené a la Policía Federal. Y era enemiga. No, bueno, pero no es una condena, no confundamos los términos. Había en rigor un enfrentamiento bélico. Cuando usted tiene un enfrentamiento bélico, ¿condenó a todos los de la trinchera de enfrente? No los condenó. Ellos tiran para allá, yo tiro para allá. Sí, pero, Bueno, implícitamente, esa es la realidad. todo lo que no se vistan de azul y sí de blanco Bueno, son mis enemigos. Está bien. Esa es mi responsabilidad. Hasta ahí es exactamente mi responsabilidad. Y entiendo que de última es la responsabilidad mayor. ¿Cómo es que al final de la historia Perón los echa de la plaza y les dice imbéciles imberbes? ¿Qué le pasó? ¿Quién cambió, Perón o ustedes? Hubo un cambio de Perón. Los engañó, los usó Perón, utilizó el idealismo, la juventud que ustedes tenían, cambió Perón, cambió el país, desde decir yo si tuviera 20 años pondría una bomba, a decir imberbe, imbécil, hay un trecho. ¿Eh? Sí. Yo creo que hubo un cambio de circunstancias políticas internacionales. Esto que digo lo digo visto a posteriori, ¿no es cierto? Hubo un cambio de circunstancias políticas internacionales en los cuales yo puedo llegar a entender algunos cambios de Perón. Pero él no se tomó el trabajo de explicárnoslos. Él simplemente recurrió a su vieja metodología de conducción que los viejos peronistas llamaban la conducción pendular. Y entonces, de ser la juventud maravillosa, sí, pasamos a ser los imberbes e imbéciles de la plaza. El hecho específico como tal, Perón no nos echó de la plaza y me consta, por testimonios de personalidades políticas aún vivas, que Perón se arrepintió inmediatamente de lo que hizo. Pero los cantitos de ustedes... Los sí, cantitos nuestros fueron exactamente los siguientes. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y No. lo decíamos básicamente por López Rega. El cantito que yo escuchaba, que Sí. pegaba unos saltos tremendos Isabel Martínez de Perón, era si Evita viviera, Isabel sería copera. No, ese Eso salió del sector donde estaban ustedes, Sí. cerca de la catedral. ese cantito que algunos lo cantaron fue a posteriori en el enardecimiento de los garrotazos que recibían. En rigor, nosotros estuvimos públicamente en contra de la candidatura de la señora María Estela Martínez de Perón a la vicepresidencia. Lo dijimos públicamente, lo he dicho yo, además en acto público en la cancha de Atlanta, y después no había misterio en el sentido de que había una relación conocida entre Isabel Perón y López Rega, una relación, una afinidad política notoria en esa época, por lo menos. O por lo menos así se lo veía. De modo que había una oposición política nuestra a la figura de la señora Isabel. Nosotros fuimos específicamente a ese acto, específicamente con la consigna explícita de no silbar a Isabel. Por eso se discutió por anticipado. Y la resolución política fue no silbar a Isabel. Ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario porque cuando apareció Isabel en el balcón, y bueno, la masa de gente que iba en nuestras columnas desoyó toda consigna de prudencia en esta materia y la silbatina fue ensordecedora. Esto evidentemente lo alteró al general y lo que sí teníamos nosotros interés en discutir, ya a esa altura discutir, Isabel ya era vicepresidente, ya no había nada que discutir en ese sentido, nos interesaba discutir la presencia de López Rega. Y a él iba dirigido el cántico de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? El cambio que se produjo en Perón se debe a la victoria de los republicanos en los Estados Unidos. Esta ha sido mi reflexión con el tiempo. Perón tenía una estrategia en el 72, que él recuerdo que insistía en exigirle a la NUCE elecciones para octubre del 72, si mal no recuerdo.
Nosotros en aquella época, que éramos muy jóvenes, no teníamos el panorama internacional que podía tener Perón, no veíamos demasiada diferencia entre una elección en octubre del 72 o en marzo del 73. Pero lo que pasa es que en el medio estaban las elecciones de los Estados Unidos, y entonces sí había diferencia. El triunfo fue de los republicanos y vino la estrategia piloteada por Kissinger que terminó en las dictaduras de la seguridad nacional, tomando a Brasil como país llave de la región. Vino el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Uruguay, el reforzamiento de Banzer en Bolivia, el endurecimiento del régimen en Brasil y un cerco geopolítico. Y desde ahí ustedes nada con Perón. ¿Por qué no lo mataron a López Rega si él era la valla? Total. Mire, tantos lo han soñado. Está muerto López Rega a esta altura. Dígame una cosa, Firmenich, ¿ustedes fueron adiestrados en el exterior? No. Y después aparecieron con Arafat. ¿Le dieron $1 millón a Arafat? No, eso es ridículo. La OLP es una organización muy poderosa y todo el mundo sabe, el mundo árabe es un mundo de muchos millones de dólares por el petróleo. La OLP no tiene ninguna necesidad de pedirle a una organización sudamericana ningún tipo de ayuda financiera. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros tuvimos una solidaridad política con la OLP, con la lucha del pueblo palestino, nos entrevistamos en más de una ocasión con el compañero Yasser Arafat, pero digamos que es bajar el nivel de la realidad de las cosas, poner la existencia de $1 millón por medio sin sentido. ¿A qué iban esta es la última pregunta antes del corte, ¿a qué iban a Libia y Líbano? No, al Libia no hemos ido nunca. Yo en particular no he pisado nunca Libia, muy pocos compañeros nuestros han ido a Libia. Libia, que yo sepa, además... Iba López Rega a Libia. No sé, creo que no. Yo en alguna época lo pensamos, pero tuvo aparentemente, por lo que se sabe hoy en día, más residencia en Europa que en cualquier otro lugar, en su periodo clandestino. Y al Líbano sí fuimos, y efectivamente en el Líbano sí hubo casos especiales de compañeros nuestros que hicieron entrenamiento con los palestinos, pero básicamente entrenamiento hecho por nosotros mismos, es decir, la situación del Líbano en los territorios controlados por los palestinos. Ellos como solidaridad nos facilitaron en alguna ocasión el uso del territorio en cantidades modestas de gente, hay que decirlo también, poner las cosas en su magnitud, de algunos compañeros que estuvieron allí. Esto es real. Pero nosotros no hemos tenido lo que se puede decir un apoyo militar del exterior, no hemos tenido. Lo que se puede decir un apoyo logístico de instrucción, etc., no hemos tenido. Hemos sido básicamente autosuficientes en esta materia. Firmenich, le agradezco que haya estado aquí. Traté deliberadamente de no poner pasión, aunque como soy parte de la pasión, a lo mejor en algún momento se me ha escapado. Sí hemos llegado a una conclusión. Su cura y el mío estaban en dos iglesias distintas. Muchas gracias, Firmenich. Gracias a usted. A ustedes, buenas noches, muchas gracias. Está preservado, está listo para afrontar la libertad. Nos encontraremos en un próximo capítulo especial. Buenas noches.